Hola queridos hermanos, es un placer compartir nuevamente esta lección de la escuela sabática, ¿no? Del libro de los Efesios, el plan cristocéntrico, muy amplia y muy abarcante. Y para esta semana me acompaña Abigail. Abigail, ¿cómo estás? Bien, Juan, gracias a Dios, pues disfrutando de este estudio, ¿no? Del título de este tema, ¿no? Que dice el gran plan cristocéntrico de Dios. Realmente yo sé que va a ser de mucha bendición para nosotros. Amén. Entonces, bueno, comencemos para entrar en esta lección. Amén. Continuamos con el libro de Efesios y bueno, antes de iniciar, pidámosle al Señor que nos instruya. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta hora nos acercamos a ti para implorar tu presencia, tu bendición y que el estudio de estos maravillosos versículos sean de bendición para nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El gran plan cristocéntrico de Dios, ¿no? El Sí, plan de Dios para salvar no solamente al hombre, ¿no? Sino a todo el universo de las garras del pecado. Y inicia el texto, ¿no? El texto base de toda la lección es Efesios 1:3. Alabado sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Bueno, Abby, ¿cómo has percibido tú la bendición de Dios en Cristo en tu vida? pues en primer lugar que me da la vida todos los días. Y aparte de eso, pues analizando la lección, ¿no? También el precioso regalo que me da el de conocerlo y de la salvación, ¿no? Eso es una bendición. Y pues eso es en mi vida, ¿no? Pero es lindo también ver cómo Pablo lo presenta o sea, desde su experiencia, ¿no? Y él empieza, pues, a mencionar las bendiciones de Dios y que creo que es algo que él lo imparte a todos, esta disposición de todos nosotros, ¿no? Amén. Elegidos y aceptados en Cristo. El título del día domingo es muy interesante. Elegidos y aceptados, ¿no? Somos parte de esa familia celestial, pero somos elegidos y aceptados en Jesús, en Cristo, ¿no? La lección aquí nos da varias pautas y queremos identificar algunas de ellas, ¿no? Quiero leer el primer párrafo. Una nota de agradecimiento generalmente incluye una descripción del regalo recibido. Pablo incluye una larga lista de regalos en Efesios 1, del 3 al 14, mientras agradece a Dios por las bendiciones del Evangelio. Acá tenemos una palabra clave y sería bueno recordarla y es Evangelio. ¿Qué son? Las buenas nuevas. Son las buenas nuevas, ¿verdad? Y si nos saltamos un poco a la pregunta, nos dice, ¿qué significa la frase en los lugares celestiales de Efesios? Y hay una nota, el único lugar donde se usa en el Nuevo Testamento. Lugares celestiales solamente se usa en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, ¿no? Y nos da algunos versículos que sería muy interesante analizar, ¿no? El primero ya lo leímos, es el Efesios 1:3, pero también nos invita a leer el versículo 20 de ese mismo capítulo. ¿Qué nos dice Abby? ¿Efesios qué? 1:20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén, ¿no? Nos habla de que ese misterio, ¿no? Es de la salvación, ¿no? Y pone a Jesús sentado
en los atrios celestiales al lado de su Padre. Efesios 2:6 también nos dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a analizar eso más adelante, pero te pregunto, ¿nosotros nos hemos sentado en los lugares celestiales con Jesús? Pues tenemos acceso por medio de las bendiciones, ¿no? Que provienen desde allá, a las cuales tenemos derechos por medio de su sacrificio, ¿no? Por medio de Él. Amén. Tenemos un representante, ¿no? Mm. Y acá dice algo que vale la pena resaltar. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y claro, nosotros podemos decir, mucha gente ha muerto, pero la Biblia enseña que cuando Jesús venga por segunda vez, ellos van a resucitar con un cuerpo inmortal para tener vida eterna, ¿no? Podemos decir que esa es la resurrección física y ya el cumplimiento de la palabra de Dios cuando Él lleva a sus hijos al cielo. Pero la Biblia también nos enseña que nosotros estamos muertos en delitos y en pecados. Pero cuando nosotros aceptamos el don de Jesús, el don del Padre, ¿no? en Cristo Jesús, somos reconciliados con Dios y tenemos acceso al Padre por medio de Jesús, ¿no? Aunque estemos acá en la tierra. Y no solamente eso, como existe ese precioso proceso de justificación, nosotros somos perdonados, somos declarados justos. Por lo tanto, Dios ya no nos mira como pecadores, sino nos mira a nosotros como hijos a través de Cristo, ¿no? Porque somos sus hermanos. Entonces, este versículo nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hoy estamos aquí, pero por la fe y tenemos un representante de la raza humana en el cielo, ¿no? Cristo Jesús, estaremos allá con nuestro Padre. Amén, amén. Hay otros versículos, ¿no? Que están en Efesios 3:10 y también se nos cita Efesios 6:12, ¿no? Pero de lo que hemos conversado por el momento hoy, ¿qué apreciación también tienes tú de los lugares celestiales? Porque se nos invita a reflexionar de ello, ¿no? Pues es como para, bueno, la apreciación que tengo, ¿no? Es como para recordar, creo yo, también de dónde vino Jesús, ¿no? O sea, porque en los lugares celestiales Él estuvo antes de descender a la tierra. Es como que nos podemos trasladar un poquitito a Filipenses 2, ¿no? Para recordar que Él estaba allá a la diestra de Dios, Él estaba allá y renunció a ese puesto para venir, pero al venir se cumplió, ¿no? La promesa que su padre le había hecho, donde dice de que por lo cual, versículo Filipenses 2:9, donde dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, de alguna manera, también nos presenta, ¿no? La recompensa que Dios le dio a Jesús, pero de la cual también nosotros somos partícipes, ¿no? Al ser coherederos juntamente con Él, ¿no? Y bueno, se menciona más adelante un poquito lo que es la herencia, ¿no? Pero ciertamente se puede apreciar, ¿no? Lo que el cielo dejó por nosotros y al mismo tiempo, pues lo que Jesús, ¿dónde está Jesús, no? Intercediendo también por nosotros. Amén. No debemos olvidar que aunque Jesús se hizo hombre, de dónde venía, ¿no? Y quién es, y la Biblia nos lo recuerda. Él es Dios. Sí, exacto. El Todopoderoso. Y hay algo más en este día que es muy interesante. Dice aquí, Efesios 1 del versículo 3 al 6, ahorita los vamos a leer, los vamos a analizar, pero dice, contiene un lenguaje inspirador sobre cómo nos ve Dios en Cristo. Antes de la creación del mundo,
Dios nos escogió en Cristo y determinó que seamos santos y sin culpa en su presencia. Entonces, según lo que acabamos de leer, y bueno, y si nosotros nos vamos a Efesios y leemos esos versículos, ¿no? Los versículos 3 al 6, pues nos habla de la predestinación. O sea, nos dice que todos somos salvos, ¿no? O nosotros podemos caer en el error de que todos los seres humanos vamos a ser salvos. ¿Cómo podríamos explicar esta porción que se encuentra en esos versículos? Pues sería totalmente contrario para lo que es el carácter de Dios pensar de que Él destinó a unos a ser salvos y a otros a estar perdidos, ¿no? Se podría decir que nos predestinó a todos para la salvación, pero hay un detalle también que entra, que es parte de Dios, ¿no? El hecho de que Él nos permite a nosotros elegir. Amén. Sí, o sea, porque es como que, bueno, un ejemplo, ¿no? Nosotros ambos trabajamos aquí en el departamento. Tenemos a nuestra disposición el estudio, supongamos, ¿no? Entonces, pero ¿de quién depende el usarlo? De nosotros. O sea, yo puedo decidir venir aquí al estudio un rato a orar, a estudiar, mientras entro a trabajar. Es un ejemplo. Lo mismo en cualquier otra cosa. Nosotros podemos tener a disposición muchas cosas, pero si no las hacemos nuestras, pues están ahí para ser usadas, pero depende de nosotros. Y creo que es lo mismo, ¿no? Con la salvación. O sea, la salvación ya es un regalo para cada uno de nosotros. Pero si yo no elijo apropiarme de eso, pues nunca va a ser mío. ¿Sí? Y es lo mismo, o sea, es lo que el Señor, ¿no? Es lo que presenta aquí en estos versículos, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual y nos escogió, nos predestinó a todos para ser hijos suyos, porque el Señor nos ama a cada uno. Pero si uno no elige y si uno rechaza a Dios, pues eso ya Él no nos puede obligar, porque como es un Dios de amor, Él quiere una obediencia por amor. Y eso se pudo ver y se puede ver desde el inicio, desde el principio. El Señor aplicó eso con todas sus criaturas, no solo con los seres humanos, sino también con todos los seres del universo, ¿no? Y es algo que lo caracteriza por lo que es Él. Él es amor. Y bueno, podemos recordar el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 16, ¿no? Muy famoso. Sí, en eso también pensaba. Muy conocido. Sí. Dice el Señor, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un absoluto, ¿no? Jesús vino a morir por cada individuo de la raza humana, ¿no? Por ti, por mí, por todos los hombres que han existido y los que hoy están naciendo. Jesús murió por todos, ¿no? O sea, todos estamos predestinados a ser salvos, pero me gusta mucho, ¿no? Ese don de la libertad que Dios nos dio y que nosotros podemos elegir. Y me gustaría corroborarlo citando algunas cosas. Hay varios versículos, solamente quiero leer uno, que está en Salmo 69, 28. Y nos dice, está hablando aquí el salmista David, ¿no? En rabia contra sus enemigos, ¿no? Y también señalándolos. Y dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Entonces se puede decir que al principio todos iniciamos con una ventaja, ¿no? Por decirlo de esta forma, y es que el Señor a todos desea salvarnos y a todos desea escribirnos en el libro de la vida. Pero nosotros podemos perder esa preciosa oportunidad si rechazamos a Jesús. Sí. Es un punto muy interesante. Sí, y bueno, y déjame anexar algo ahí, como para dejar claro, ¿no? Este punto, en el que en el mismo Juan 3 se utiliza un ejemplo, ¿no? Que es el de
Moisés y la serpiente de bronce. Entonces en el 14 y el 15 dice, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y entonces eso pues es un buen ejemplo para nosotros entender lo de la predestinación, ¿no? Y es el hecho de que Moisés levantó la serpiente de bronce no solamente para unos cuantos en el pueblo de Israel, él lo levantó para todo el pueblo y simplemente les dijo, mirad y vivid. Amén. Los que miraron, ¿qué pasó con ellos? Fueron salvos. Fueron salvos, pero los que no miraron, pues tristemente perecieron. Pero entonces, ¿dependía de Moisés que vivieran o morían? ¿O murieran? No. Dependía de cada uno de ellos. Si miraban, vivían. Pero como no miraron, pues entonces es lo mismo, ¿no? Para nosotros hoy con respecto a la salvación y la predestinación de la cual se habla aquí. Cabe resaltar, antes de avanzar, la Biblia nos dice que es justificado todo aquel que cree. Y eso es algo importante, ¿no? Porque puede que yo escuché de Jesús, pero no lo acepté en mi vida, ¿no? Lo rechacé como mi Salvador. Entonces, pues sencillamente no soy justificado. La Biblia nos enseña que es justificado todo aquel que cree, ¿no? O su nombre también se mantiene en el libro de la vida. Pero también quizá hubo muchos hombres en toda la historia que nunca conocieron de Jesús. Nunca sabían de Él. Entonces, ¿cómo estos personajes van a ser salvos si no sabían en quién creer, por decirlo de esta forma? Y solamente lo digo para ampliar el texto, ¿no? Muchas personas de la antigüedad, nos dice Romanos el capítulo 2, son juzgadas, ¿no? Según el conocimiento que tenían, y es su conocimiento del bien y el mal. Y según las decisiones que tomaron, también van a ser juzgadas, ¿no? Y poco a poco esas personas también, cuando sean resucitadas, irán conociendo más del plan de salvación y pues irán enamorándose cada día más del Dios del cielo, ¿no? Algo que quería agregar, ¿no? Es muy importante. Redención costosa, perdón generoso. Nos dice este día, ¿no? Redención costosa, perdón generoso. Y vamos a saltarnos al versículo 7 y 8 de Efesios 1. Dice así la palabra. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y aquí quiero que analicemos algunas palabras, porque el versículo es muy completo, ¿no? En Jesús nosotros tenemos redención, o bueno, ¿cómo podríamos definir nosotros esa palabra redención? No sé si sabes o te gustaría dar tu opinión de qué significará esa palabra, redención. Pues yo había leído y aprendido antes, pero pues me gusta lo mismo que utiliza acá en la lección acerca de lo que es redención. Y dice, ¿no? Que es una palabra griega, apolutrosis, no sé si se lee así, que dice que indica la compra de la libertad de un esclavo o pagar para libertad a un cautivo, y es así, ¿no? Pues eso es lo que se entiende en palabras sencillas de redención, que es liberar a un cautivo, o sea, pagar por el rescate de alguien que está cautivo. Y en ese caso, pues, por eso se aplica a nosotros, ¿no? No, y es muy interesante esto, ¿no? De que nosotros pasamos de esclavitud a libertad por la sangre de Jesús. Y esta palabra me llama la atención porque se compone de otras dos. Una es apo, que significa fuera o lejos. Y la otra es lutrón, que es soltar o aflojar. Entonces, el versículo nos dice, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, o dejamos esa carga de pecado, ¿no? O dejamos esa esclavitud, pero la dejamos fuera, lejos,
y cuando está lejos la soltamos, o sea, ya no nos va a afectar porque está retirada de nosotros. Entonces el versículo dice, en quien tenemos redención, bueno, ya explicamos esa palabra, por la sangre, ¿no? Y la Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, ¿verdad? Y bueno, hay dos palabras más, ¿no? Que vale la pena recordar, y una es perdón y la otra es pecado, ¿sí? Porque primero se nos dice que somos rescatados, ¿verdad? Y somos rescatados por la sangre de Jesús, o sea, Jesús tuvo que morir para rescatarnos, pero nos dice rescatarnos de nuestros pecados. Y bueno, ¿y el pecado qué es? El pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Amén, ¿no? Primera de Juan 3:4, Sí. también muy conocido en nuestro medio, el pecado es violar la ley de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús murió o nos rescató eh, porque nosotros violamos su santa ley y la paga del pecado o violar la ley de Dios es muerte. ¿Y cómo fue esto? Dice el versículo, con el perdón. O sea que Dios nos dio algo a nosotros. En este caso es el perdón para que nosotros podamos ser rescatados, ¿sí? Y lo digo de esta forma porque la palabra perdón también tiene mucho significado, ¿no? Muchas veces la decimos de una forma muy ligera y muy cotidiana en nuestra sociedad y aún en nuestra iglesia, pero perdón también significa mucho. Está dividida en dos, o está compuesta por dos palabras. La primera es per, que es algo para alguien, o por o para alguien. Y el don, pues la palabra don es un regalo, ¿no? Entonces, el Señor a nosotros nos da el perdón, o sea, nos da un regalo a nosotros. Y ese regalo, pues el mismo versículo nos dice que es la sangre de Jesús. O sea, el regalo que Dios nos ha dado a nosotros es la sangre de Cristo. Sí, así es. Y es interesante, ¿no? Como menciona estas dos palabras. O sea, de alguna manera no se nos quita la culpa, ¿no? No es como decir de que... No es como decir, bueno, los libero del pecado, pero bueno, ustedes no tenían nada, sino que también los perdono, dando a entender que pues estuvimos ahí por muchas de nuestras decisiones, ¿no? Y que, pero aún así, por medio de su gracia, somos librados. Amén. Amén. Entonces, por su gracia, ¿no? Y la gracia es ese regalo. La Biblia nos enseña que la gracia de Jesús, pero esa gracia es ese don inmerecido. O sea, nosotros no merecíamos que Jesús muriera, pero Dios en su beneplácito, en su bondad, lo dio para que nosotros pecadores podamos ser aceptados en el amado. El gran plan cristocéntrico de Dios, ¿no? Recordemos cómo se llama esta lección. Y aquí hay una pregunta, ¿no? Dice aquí, ¿cuál es el plan de Dios llegado el tiempo y cuán amplio es su alcance? Y nos cita, pues, Efesios 1, 9 y 10. Vamos a leerlos. Bueno, yo lo leo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en él. Amén. Bueno, son versículos que también son muy profundos y quizá no vamos a alcanzar a analizarlos en esta escuela sabática. De hecho, esta es una invitación para nuestros hermanos a que estudien la escuela sabática, muy rica este trimestre. Sí. Y también nos invita a no leerla de una forma superficial, ¿no? Tenemos que ser como los bereanos. Hoy vale la pena mencionarlo una vez más. Nos dice la Biblia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su bondad, que se había propuesto. Dios tenía un propósito y ese propósito era
salvarnos. Y ese propósito era darnos vida eterna según su bondad, su generosidad. Y era su propósito, ¿no? Pero ese propósito tiene también un eje central. El versículo 10 nos dice reunir todas las cosas en Cristo. Entonces el eje central Es Jesús. es Jesús. El eje central de la Biblia es Jesús, del plan de salvación es Jesús, del plan de ese hermoso plan de redención es Cristo Jesús. Y el versículo dice, el versículo 10, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y cuando nos dice esto, agrega, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Jesús es el sumo puente, ¿no? El que conecta el cielo con la tierra. Y podemos dar algunas aplicaciones, ¿no? Respecto a esto. Pero, bueno, no sé si te gustaría compartirnos una de esas aplicaciones del versículo 10. El versículo 10 con respecto al cumplimiento del tiempo. Pues bueno, me gustó, me llamó la atención, mejor dicho, algo que se mencionaba justo en esa lección, ¿no? El día martes, que dice Jesús encabeza el plan escatológico final de Dios. Entonces, pues tú me comentabas, ¿no? Acerca de que, pues es interesante porque en cada tiempo profético, pues Jesús de alguna manera estaba ahí presente, ¿no? Y como que todas las cosas terminaban reuniéndose en él. Por ejemplo, me mencionas las 70 semanas. Pues claro, los tiempos están marcados porque llegó el Mesías, murió el Mesías, o sea, por todo tiene que ver con algo de Jesús, su obra en la tierra, su obra en el santuario. Entonces, al finalizar, pues a mí se me venía a la mente, ¿no? Que es cierto, al final, como que la coronita de todo el plan escatológico que podemos encontrar en la palabra de Dios, termina con Jesús. Porque, o sea, su venida, nuestro encuentro allá con Él y todo, o sea, todo, pues se podría decir, el plan consumado, se podría decir, del plan de redención. Y es lindo porque lo menciona que desde el principio se elaboró antes de la creación del mundo, en el versículo 4, ¿no? Donde dice de que Él nos escogió aún antes de la fundación del mundo. O sea, este plan comenzó con Él desde antes de la fundación del mundo. Él nos creó, nos redimió y está esperando para poder consumar esa redención y llevarnos con Él. Y es lindo, ¿no? Ver cómo en todo está Jesús. Y por eso es muy cierto que dice, ¿no? Que la Biblia, o sea, Cristo es el centro de la palabra de Dios. Todo está alrededor de Jesús. Amén. Bueno, hay que profundizar, Sí. ¿no? Es un versículo que Es que hay muchos elementos que podemos rescatar de ahí. hay muchos elementos y mira que hay algo más. Dice, y reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Solamente quiero agregar algo de la palabra dispensación, ¿no? También es abarcante, pero otra palabra que podríamos usar allí es administración, ¿no? También significa administración o comisión, pero si le dejamos con la palabra administración nos dice que de reunir todas las cosas en Jesús, ¿no? O en Cristo, en la administración del cumplimiento de los tiempos. O sea que Dios administra el tiempo y bueno, y para eso también nos dejó la profecía. Y la profecía no es solamente que me revela el futuro, pero la profecía también me revela y en momentos especiales me revela el carácter de Dios y su propósito escatológico, ¿no? Su proceso de salvación, como tú lo habías mencionado antes. Ahí hay bastante que analizar de ahí. Sí, porque es que su plan es maravilloso. Bueno, ha pasado el tiempo muy rápido, pero debemos vivir para alabar su gloria, ¿no? Eso es el versículo 11 y 12, y nos dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin
de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Interesante, ¿no? Estos versículos nos están hablando y creo que el título de este día es resume, ¿no? Vivir para alabar su gloria, ¿no? El Señor nos ha dado una herencia y se hablaba un poco para resumir que hoy tenemos parte de esa herencia, ¿no? Ese precioso don del Espíritu Santo, pero que también esa herencia va a ser llena, ¿no? Se va a cumplir en su plenitud cuando nosotros podamos estar nuevamente en la casa de nuestro Padre, ¿sí? Sí, y bueno, o sea, como tenemos poco tiempo, pero podemos aprovechar de que tanto esto porque claro, así como dice que nosotros tenemos una herencia y somos herencia, entonces eso también nos ayuda a rescatar nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no? Que es algo que Pablo se proponía durante esos versículos, ¿no? En especial en los primeros versículos, dándonos a entender que somos hijos de Dios, Él nos escogió, nos predestinó, nos salvó, pero también menciona algo acerca, pues, uniendo estos versículos del 11 al 14, de que así como pues tenemos una herencia y somos herencia, eso se garantiza con el Espíritu Santo, ¿no? No solo porque, bueno, en el jueves, ¿no? Vamos a unir estas partes porque el jueves menciona acerca de que el Espíritu Santo está representado en estos versículos y en esta escena de dos maneras, que es uno es como un sello y el otro es como una garantía. Entonces el sello, porque en el primer versículo 11 y 12 nos menciona de que habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas, para que seamos para alabanza de su gloria. Y de esa manera que hace Él es nos sella con su espíritu, para que seamos para alabanza de su gloria, para que seamos sus hijos. Y nos sella para salvación, ¿no? Y eso es muy lindo. Porque y aparte de eso, también se podría decir, nos garantiza una herencia. Esa herencia de la salvación que vamos a recibir allá en las mansiones celestiales, en los lugares celestiales, y también nos garantiza que nosotros somos la herencia de Dios, la cual le está esperando con anhelo, ¿no? De que podamos estar frente a Él, porque también somos el fruto de su sacrificio, ¿no? Amén. Y bueno, no sé, es como que se pueden unir de algunas maneras cómo representa el Espíritu Santo y cómo Él obra en esos dos versículos, ¿no? O sea que tenemos dos herencias, por decirlo de esta forma, Sí. ¿no? Una es la herencia que nosotros vamos a recibir cuando lleguemos a las mansiones celestiales. Ese es el cumplimiento total, pero hoy tuvimos un anticipo, como lo decías tú, de esa herencia. Y de hecho el versículo 10, cuando nos dice, perdón, el versículo 11, cuando nos dice, en él asimismo tuvimos herencia. La palabra para herencia en el griego es arrabón, pero tiene un significado muy especial, promesa. Entonces el Señor nos prometió que nos iba a llevar, ¿verdad? Dice, Jesús le decía a sus discípulos, voy, pero vuelvo, pero mientras yo voy, les voy a dejar una pequeña parte de la herencia, una promesa, y ese era el don del Espíritu Santo, como lo mencionabas ahorita. Y creo que esta parte es muy bella, ¿no? Pero ¿cuál es la herencia de Dios? La Biblia nos habla que la herencia de Dios también es su pueblo, ¿no? Israel mi heredad, la iglesia mi heredad, nosotros como su iglesia somos su heredad, que por la sangre de Jesús Él reclama a los seres humanos como suyos, todos los que lo acepten, ¿no? Entonces es una doble herencia, ¿no? Herencia Sí. para nosotros es Cristo y la herencia para Dios somos nosotros en Cristo. Amén. Entonces, bueno, hay muchos más detalles de esta lección, Sí. pero bueno, ¿deseas dar algunas palabras finales para nuestros hermanos que nos ven? Pues sí, me gustaría compartirlas a ellos y a ti, pues a todos, porque algo que mencionaba igual la lección, ¿no? O sea, ¿qué es para nosotros una herencia? Y pues una herencia para nosotros representa algo dejado por alguien cercano, ¿no? Ya sea un padre, un familiar, alguien querido, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ¿no? La herencia que Dios tiene para nosotros, ¿qué significado debe tener para nosotros?
O sea, tiene que ser algo lindo entregado por alguien grande, y no solo grande, sino alguien especial para nosotros, ¿no? Porque así como si nos consideramos sus hijos, sabemos que Él como Padre tiene algo para nosotros, lo cual debe ser de aún más valor para cada uno de nosotros, ¿no? Las herencias de Dios. Y recordar que toda esta parte de Efesios es como que Pablo nos recuerda lo que somos para Dios y el plan que tiene para nosotros y todas las bendiciones que Él ha dejado en nuestras vidas, ¿no? Para nosotros, a disposición Amén. de los seres humanos. Me gustaría decir, hermanos, la pregunta también es para mí, ¿no? ¿Estamos aprovechando la herencia que Dios nos ha dejado? ¿La aprovechamos en la actualidad? ¿Pedimos el recurso del Espíritu Santo como ese anticipo de la herencia total? De ti y de mí depende que así sea, ¿no? Entonces hoy pidamos en oración el don del Espíritu Santo. Amén. ¿No? Terminemos con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias por el hermoso regalo de la salvación, por el plan cristocéntrico de salvación, por ese plan que ha sido preparado para el rescate de las almas, el rescate de cada uno de los seres humanos que deseen aceptarte, que sean íntegros y también, según el conocimiento que tienen, han aceptado elegir el bien y no el mal. Señor, pedimos que nos ayudes, nos dirijas y bendigas no solamente a nosotros, sino a cada persona que nos ve y a nuestros amados donde quiera que se encuentren. En tus manos nos encomendamos y todo en el precioso nombre de nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.